Amén. Vamos a seguir entonces con la enseñanza que estamos viendo juntos en Malaquías. Y la semana pasada, y tuve la oportunidad de ver el video, vi a nuestro hermano Luis predicando, así que con gozo me puedo parar aquí y continuar sabiendo que ustedes han sido edificados por la palabra del Señor y también cómo Dios va dando crecimiento a su iglesia, como también nuevas personas que puedan ir predicando. Así que, y en ese sentido, si el Señor en algún minuto habla a tu corazón respecto de que Dios quiere hacer algo con tu vida, como predicar, como dedicar tu vida al Señor a tiempo completo, es cosa que estés orando ahí y el Señor se va a encargar de ir levantando tu vida y yo creo que así es como Dios opera, ¿no? Dios llama al ministerio. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y meternos aquí en Malaquías. Y si me ayudas, por favor, porque no está avanzando la presentación, ahí está. Vamos a ver hoy día Malaquías capítulo 3, versículo 7, conectado con Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. La semana pasada y así las semanas anteriores también hemos estado viendo algunos reclamos de Dios, ¿no? Dios reclamando a su pueblo porque no estaban haciendo el culto como Dios quería que éste fuera. Y si usted revisa los sermones anteriores se va a dar cuenta que es muy singular cómo Dios está reclamando. Por ejemplo, el primero, no sé si usted se acuerda, que Dios reclamaba porque la gente estaba diciendo que Dios no les amaba. Y la gente se sentía no amada por Dios. Y Dios les decía, pero ¿y cómo? Si yo les amo y la manifestación de que yo les he amado es que yo les escogí. Yo escogí, ¿cierto?, a Jacob y aborrecí a Esaú. Los aparté de manera especial y esa es suficiente razón para poder decir Dios me ama de una manera impresionante. Y así un sinnúmero de cosas. Y la semana pasada vieron otros temas con Luis. Pero ¿por qué estamos viendo esto? Porque el culto es lo que la iglesia cree, practica y es. La liturgia, la reunión donde todo el pueblo de Dios se reúne, el cómo lo hacemos, lo que cantamos, cómo nos expresamos, cómo está nuestro corazón en esa reunión, va a mostrar claramente lo que nosotros creemos respecto de Dios, de nosotros y lo que Dios espera de nosotros en una reunión como la que tenemos cada semana aquí. Por eso, hermanos, el culto público es una radiografía de la vida espiritual de la iglesia. En el culto público tenemos lo que la iglesia cree, lo que el pastor cree, lo que los miembros creen, su teología, es decir, el tipo y nivel de espiritualidad de la iglesia. Por eso es tan relevante lo que sucede aquí los domingos. El culto privado es importante, que es el culto, es nuestra devoción a Dios, nuestra relación con Dios cada día, en todo momento y en todo lugar, pero el culto público, del cual la Biblia habla mucho, es el momento donde el pueblo de Dios se reúne. Y ahí deben pasar ciertas cosas y una dinámica tan especial cuando el pueblo de Dios se reúne, que va a mostrar nuestra fe, nuestro credo, y si es correcto o incorrecto. Y la semana pasada en particular, nuestro hermano Luis compartió dos temas, dos tópicos. Uno es que el pueblo de Dios se enojaba y tildaban a Dios, no solo de que no lo amaban a ellos, sino que tildaban a Dios de un Dios injusto. ¿Por qué injusto? Porque ellos decían, ¿cómo Dios no va a ser injusto si los impíos, los que no creen en Dios, ellos están súper bien, no tienen problemas, prosperan? ¡Wow! Les va chancho, diríamos en Chile, ¿no? Pero nosotros que creemos en ti, Señor, que vamos el domingo a la iglesia, que hacemos lo que tú, o tratamos de hacer lo que tú nos pides, nos va mal. Tenemos problemas, estamos enfermos. No, Dios es injusto. Y Dios escuchaba eso. A lo mejor la gente no lo decía públicamente, pero en su corazón ahí estaban. Rumiando, mordiendo y lamentando, cuestionando. Porque a veces pasa. Y Dios conoce el corazón. Externamente la gente puede no darse cuenta, pero Dios conoce cómo está nuestro corazón. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe lo que creemos. Dios sabe nuestra intención del corazón. Y Dios viene justamente a ver cómo el pueblo tenía que reaccionar frente a esa mala disposición, frente a esa visión errada de Dios, como que Dios es injusto, siendo un Dios
justo. Pero también él habló, nuestro hermano, respecto de que el pueblo de Dios le estaba robando. Dios le reclamó, ustedes me están robando. ¿En qué te hemos robado? Decía la gente, como si no supieran. En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjense, no es que el pueblo no estaba ofrendando, no es que el pueblo no estaba llevando diezmos a la iglesia, es que no eran íntegros. No estaban dando lo que es el diezmo y no estaban dando las ofrendas con la motivación correcta. Y Dios viene a juzgar a ese pueblo, a decirle, ustedes vienen acá, ustedes vienen a adorarme, ustedes vienen a hacer un culto, pero a su manera. Ustedes dan lo que ustedes quieran dar, no lo que yo quiero. Eso es lo que Dios estaba cuestionando a ese pueblo. Y hoy día, en particular, quiero profundizar esta idea. Y quiero aclararlo para nuestras visitas que tenemos el gusto de tener hoy, que nos visitan por primera vez, invitados por Amanda también. Que nosotros en esta iglesia no predicamos y el énfasis no es el dar. Nosotros, particularmente del diezmo, yo no he predicado hace bastante tiempo, un par de años por lo menos. Pero cuando la Biblia lo enseña, tenemos la responsabilidad de explicar en detalle lo que ahí se dice. ¿Por qué? Porque es un área muy importante. Y en particular hoy voy a mostrar desde las Escrituras cuán importante es. La próxima semana espero dar y responder mucha argumentación que algunos dicen que es de la ley, que no es de la ley, que es vigente, que no es vigente. Voy a explicar todo eso para que quede claro de una vez. Así que vamos a tomarnos el tiempo en estas semanas para que usted tenga claridad. Y cuando Dios le pregunte cómo que Él quiere ser, que le diga cómo Él quiere ser adorado en el área de las finanzas, usted tenga claro lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, verso 7, que va a ser el texto base que voy a utilizar para la enseñanza del día de hoy. Y de ahí vamos a ir al Nuevo Testamento para ampliar la enseñanza de lo que aquí aparece. Dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y miren qué misericordioso es Dios, porque viene y les dice, volveos a mi Dios. Siempre nos da una oportunidad. Vénganse, no estén lejos, no hagan lo que ustedes quieren, no hagan lo que sus padres hicieron en el pasado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos queridos, si hay algo que tenemos que reconocer, es que los bienes materiales que poseemos, como dinero, el sueldo que recibimos, los bienes de capital, las propiedades, etcétera, etcétera, tienen un papel crucial en nuestras vidas. Es crucial. A los seres humanos, a las personas nos importa mucho ese tema, mucho. Y cuando algo tiene que ver con finanzas en nuestra vida, la cosa se pone difícil. Si usted ve familias que se aman, que se cuidan a la hora de las herencias, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué? Porque amamos en extremo las riquezas, los bienes. Y Dios trata mucho esto en la Biblia. Los bienes materiales, hermanos, afectan nuestra vida y sin duda nuestra vida espiritual. Sin duda. Por eso es claramente visible en las Escrituras que el Señor enseña muchísimo al respecto, porque hay mucha distorsión en los corazones. Habla más de bienes materiales que de amar al prójimo, la Biblia. Habla mucho, es decir, es el tema de mucha importancia en las Escrituras. Y hoy día tenemos que trabajar un poco en esto. Y el texto de Malaquías nos está mostrando cómo una y otra vez el pueblo de Israel caía en la idolatría respecto de las riquezas. No solamente el pueblo de Israel caía en la adoración a otros dioses, que se postraban a Baal y a otros dioses. Ellos caían en idolatría de su corazón, principalmente con el tema de sus riquezas. Y es muy relevante y por eso Dios insiste, ustedes se apartaron, le decía al pueblo de Israel. Y ellos decían, ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque es un Dios muy fuerte, es una tentación muy fuerte en el corazón. Y a veces pareciera que esto es un tema del pasado, ¿no? Esto le pasaba a los judíos nomás, estos eran unos pecadores, por eso se quedaron en el desierto, dicen algunos por ahí. No, eso es tan actual, hermano, tan actual.
Hoy día es algo que golpea nuestro corazón. Y por eso el Señor Jesús, cuando Él habla en ese sermón tan maravilloso que es el Sermón del Monte, el gran parte del sermón, un trozo muy importante, Él trata el tema de las finanzas, el tema de las riquezas. Y eso es lo que muestra Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 34. Y estos versículos que son parte del Sermón del Monte, Él viene hablando primero de las bienaventuranzas, luego de varios otros temas como que seamos sal y luz del mundo, la relación de Jesús con la ira, la relación de Jesús con el adulterio, con el divorcio, el tema de los juramentos y otros temas, hasta llegar al tema de las ofrendas y del ayuno, ¿no? Pero en el versículo 18 en adelante y después 19, ¿cierto? El Señor comienza a lidiar con este tema de los bienes materiales. Imagínense, hermanos. Con tanta cosa que el Señor pudiera hablarle al pueblo, Él toma una gran parte, una gran porción para hablarle a la iglesia sobre las finanzas. Y usted va a entender por qué. Entonces, debemos considerar entonces algunas cosas. Los discípulos no eran ricos. Los discípulos no tenían mucha plata. No lo eran. Ellos andaban, dejaron todas sus cosas. Ellos abandonaron sus fuentes de ingreso, dejaron todo. Ellos no tenían mucho dinero. Todo lo contrario, pero hermanos, pero a pesar de eso, las riquezas no solo son tentación para los que tienen mucho, sino también para los que tienen poco. A veces uno tiende a pensar que el problema de la tentación con las riquezas es para los que tienen mucho dinero. No. La Biblia muestra que esto es para todo tipo de personas. Los que tienen mucho y los que tienen poco son tentados de la misma manera frente al uso y provisión de las riquezas. Los fariseos, hermanos, que eran personas muy religiosas, ellos diezmaban en eneldo, del comino, eran súper rigurosos. Ellos caían en otro tipo de pecados. Ellos querían ostentar de su religiosidad. Pero el pueblo no era así en general. El pueblo tenía un problema con el tema de las riquezas. ¿Por qué? Porque ellos veían, ¿cierto?, que algunos tenían más, otros tenían menos, y miraban sus propias situaciones y decían, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a dar? Entonces, es importante tratar este tema, hermanos, y la idea de la adoración verdadera, porque el uso de las riquezas tiene que ver con nuestro culto. El uso de las riquezas tiene que ver con nuestro culto. Y por eso es tan relevante. Entonces, vamos a mirar en el texto de Mateo, vamos a ver 3 puntos hoy día, ¿cierto? Uno es, ¿quién será tu Dios? Que es una pregunta, es un desafío que está en el texto. ¿Quién va a ser tu Dios? ¿Los bienes materiales o el Dios de los cielos? Porque el corazón de las personas se inclina de un lado para otro dependiendo de las riquezas. Segundo, ¿cómo vas a vivir? Muchas personas fluctúan en su ánimo dependiendo si tienen o no tienen. Entonces el Señor pregunta y desafía fuertemente, es más, ordena ciertas cosas en los textos de Mateo y nos pregunta cómo vamos a vivir, ansioso por los bienes o vamos a vivir por las promesas que Dios da. Y por último vamos a volver al texto de Malaquías y hacer el mismo llamado que el Señor hace en el Evangelio de volvernos a Él y adorarlo como Él quiere. Así que vamos entonces a desarrollar esos 3 puntos y particularmente el primero que dice, ¿quién será tu Dios? Que es lo que está en Mateo capítulo 6 del verso 19 al 24. En ese rango vamos a ver quién será tu Dios. Y ahí entonces, si usted lo alcanza a ver, dice, entre las riquezas terrenales y las riquezas celestiales. Puede abrir su Biblia, por favor, en Mateo 6, versículos 19, vamos a leer primero al 21. Porque para poder explicar el Señor y desafiar a la gente quién será tu Dios, Él lo hace con tres desafíos, 3 contrastes. Él muestra 3 contrastes para enseñarle a las personas quién va a ser tu Dios. Y las personas que lo escucharon comenzaron a identificar, yo creía que mi Dios era Dios. Y se empezaron a dar cuenta que su Dios no era Dios, su Dios eran las riquezas. Y lo hace muy práctico con 3 contrastes. Verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Miren qué interesante.
Lo primero que tenemos que notar aquí en el verso 19 es que el Señor Jesús prohíbe a sus discípulos, fíjense, escuchen bien, acumular riquezas. Wow, suena extraño. Porque la Biblia dice, no os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. Entonces, pero ojo con esto. Lo que el Señor no está prohibiendo, por ejemplo, es trabajar y ganar un sueldo. Eso está bien. De hecho, el que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. El Señor no está prohibiendo trabajar y ganar lo que necesitamos para vivir. No prohíbe a sus discípulos tampoco tener algún ahorro para la vejez. De hecho, es muy bueno. Lo dice Proverbios, lo dice la Escritura, que tenemos que ser como la hormiguita que junta, ¿cierto?, para el invierno. No va después de llegar y que nos hacemos mayores, ¿cierto? Ya no somos tan jóvenes como yo. Y, ¿cierto? Entonces, ya no somos tan jóvenes y llega la vejez y ya no tenemos ahorro. Entonces hay que ser previsor. El Señor no está prohibiendo ese tipo de cosas, ni tampoco prohíbe que los discípulos prosperen en general. ¿A qué está dirigiendo los cañones el Señor? Es que las personas coloquen su confianza y su esperanza en los ahorros y las provisiones que tienen. Por lo tanto, hermanos, prohíbe que la motivación principal de la vida de un creyente sea generar riquezas. Cuando la meta, la ley de motivación que tiene en él, el que lo levanta todos los días, lo que lo mueve, el que gasta su mente, el que mantiene ocupado su pensamiento, son las riquezas. Eso es lo que el Señor tiene problemas con eso. El que está pensando en generar, no solo en generar y porque quiere más, sino porque necesita más en algún momento. Y está todo el rato pensando en eso. La razón para esta solicitud es que los bienes, ¿cuál es la razón? Es que los bienes son pasajeros. El Señor dice, no pongas tu esperanza en los bienes porque son pasajeros. Llegan y se van. ¿No le pasa a usted a fin de mes a veces? Está esperando fin de mes, llegan, wow, un gozo de 30 segundos. Y después, el texto dice como que le salen alas, ¿no? Le salen alas, se van, hermanos. Y las personas que tenían su esperanza en la llegada de ese dinero, pierden la esperanza cuando el dinero se va. Eso es lo que el Señor está atacando. Y nosotros las personas, tenemos la tendencia a poner nuestra esperanza en los bienes materiales. El gozo de la vida de muchos cristianos hoy día está en la cantidad que tienen. Y si pueden hacer algo o no pueden hacerlo, dependiendo de los recursos que tengan. Y eso el Señor es lo que está cuestionando. ¿Por qué? Porque está mostrando claramente en ese contraste quién es nuestro Dios. ¿Quién nos da alegría? ¿Quién nos quebranta? ¿Quién nos hace reír? ¿Quién nos hace llorar? Si el que me hace reír y el que me hace llorar es el dinero, ese es mi Dios. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces es muy relevante porque el problema de los diezmos y las ofrendas va más allá de la cantidad religiosa que tenemos que entregar. Tiene que ver con el ídolo del corazón que tenemos y que Dios va a atacar. Entonces Jesús dice, como lo dice ahí en el texto, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el orín, se refiere al óxido, consumen todo. Si tú dejas algo a la intemperie, ¿cierto?, tiende a oxidarse, tiende a deteriorarse. ¿Por qué? Porque todas las cosas de este mundo son transitorias. Entonces es bastante, hermano, fíjense, si nos ponemos a pensar y a racionalizar un poco esto, tiene sentido. ¿Cómo se nos ocurre poner la esperanza en algo que mañana no va a estar? No conviene poner la esperanza en aquel que permanece para siempre. Y su palabra permanece para siempre. Hay cristianos entonces que tienen su esperanza en las riquezas y vienen a hacer culto al Señor, vienen y traen su devoción a Dios, traen sus diezmos, pero lo traen a medias, una parte, no son íntegros. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un culto a medias, y lo voy a explicar más adelante con una gráfica tan hermosa que el Señor muestra aquí en el texto. Entonces, hermanos, si vemos ahí el verso 20, dice, si no aseos, el contraste ¿cuál es? No hagan tesoros en la tierra, porque son pasajeros, sino hagan tesoros ¿dónde? En los cielos, en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿Qué cosas son las que pueden llegar a los cielos y atesorarse? ¿Qué cosas? Claramente no tiene que ver, como algunas teologías por ahí enseñan, con alguna acumulación de méritos, de méritos, y que en el día final van a ser usados a tu favor para entrar a los cielos, ¿no? Es si yo di tanta limosna y yo ayudé a tantas personas y está ahí un contador en los cielos que me está acumulando puntos, o bitcoins ahí en los cielos y acumulándome pases para entrar. No, eso no es bíblico. Nuestra salvación no es por obras. Hay tesoros, hermanos. Hacer tesoros, en el cielo, en ese contexto errado, significa hacer todo lo que más podamos. De alguna manera estamos ganando crédito en el cielo y eso está absolutamente fuera de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, tesoros en los cielos, hermanos, es todo aquello que vamos a llevar después de la muerte. Cosas como santidad de carácter, fíjense, santidad de carácter, obediencia a la voluntad de Dios, el fruto de nuestro servicio a Dios y cosas semejantes. El hacer tesoros en los cielos tiene que ver con nuestra santificación, tiene que ver con el servicio, con el ayudar a otros, con evangelizar a otros, con que personas conozcan a Cristo por medio nuestro. Esos son tesoros que trascienden a la eternidad, porque todo lo que tiene que ver con este mundo se va a quedar en este mundo. ¿Y sabe usted cuál es el final de las cosas de este mundo? Fuego, se va a quemar todo. Se va a quemar todo. Mire, esa casa tan linda por la cual usted luchó, ese auto que usted está estresado porque quiere comprarse ese auto, o se lo compró y ahora está estresado para pagar la cuota, hermano. Ese auto, esa casa se van a quemar. Se van. Entonces el Señor hace un contraste muy claro, hermano. ¿Dónde va a estar tu tesoro? ¿En las cosas de aquí o en las cosas de los cielos? Entonces el Señor lo hace muy evidente. De hecho, la misma narrativa del Sermón del Monte, cuando vamos a Lucas, por favor, Lucas 12:33, en Lucas 12:33, que es la misma idea del sermón, y el Señor habla de este tema, Él dice, cuando está hablando de no hacer tesoros, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Fíjese, el mismo tema de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, el Señor aquí a través de Lucas lo explica más. ¿Cómo yo hago tesoros en los cielos? Aquí el Señor conecta el dar con los tesoros en los cielos. Da limosna, siembra, entrega lo que tienes. Hermanos, dar limosna tiene que ver con los tesoros de los cielos. Ofrendar, diezmar, dar a las personas tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque es la manera que el Señor utiliza para despojarnos de lo terrenal y conectarnos con lo celestial. Hermano, lo que nos desconecta de Dios, ¿sabe qué es lo que son? El afán por las riquezas. Muchos no van a los grupos de conexión, muchos no van a la iglesia porque están afanados por sus trabajos. Llegan fundidos, ya se metieron en una dinámica y llegan fundidos y faltan, no van. ¿Por qué? Porque ya están en un sistema. Y el sistema los absorbe. Y todo ese sistema tiene que ver con ¿qué? Con generar ¿qué? Riqueza, tesoros de la tierra. Nada más. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Cuando damos lo que tenemos, cuando damos lo que Dios nos ha dado, hermanos, cuando diezmamos, cuando contribuimos fielmente de manera generosa, es como si hubiera una transferencia de los tesoros de la tierra a los tesoros de los cielos. Y esto no es populismo, no es como lo que enseñan por ahí. No, haz un pacto con Dios y tírate 1,000 que el Señor te da 10,000. No, eso es manipulación. Pero eso no quiere decir que Dios no nos diga lo que es claro y cómo está nuestro corazón frente a las riquezas y frente a hacer culto al Señor como corresponde. Entonces, hermanos, ¿no es lo mismo que el Señor le dijo al joven rico? ¿No es lo mismo que el Señor le dijo al joven rico? De hecho, en Lucas 18 nos muestra a un hombre que estaba lleno de virtudes. Ese hombre rico, ese joven rico que aparece ahí en la Escritura, era un hombre lleno de virtudes.
Él llega ahí frente al Señor como queriendo ser miembro de la iglesia, ¿no? Imagínense, llega acá un hombre muy recto, muy correcto, muy respetuoso, muy moralmente correcto. Y él llega a ese lugar y dice, yo aquí cumplo todos los mandamientos. Y llega y el Señor viene y le mira su currículum, ¿no? Porque él llega con su currículum ahí, pues, a presentarse al Señor. Y llega ahí, sin embargo, el Señor que ve más allá, que el Señor mira lo que no ven los ojos humanos, el Señor mira el corazón. El Señor vio que esa persona amaba las riquezas. Porque alguien puede tener muchas virtudes en la iglesia, puede servir al Señor de muchas maneras, puede ser súper servicial, tener un carácter, es una tacita de miel con hojuelas. Fantástico. Pero ama las riquezas. Y el Señor lo conoce. Y se nota en sus diezmos, y se nota en su ofrenda, y se nota en cómo da. Por eso, hermanos, cuando el joven rico llegó y se enfrenta al Señor, el Señor miró su corazón y vio que tenía este problema. Y en el verso 22 del capítulo 18, el Señor mirando su corazón le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, mi niño. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. ¿Se da cuenta cómo el Señor conecta el dar con los tesoros de los cielos? Porque cuando tú das, te despegas de los tesoros de la tierra y te conectas con los tesoros de los cielos. Y tu carácter empieza a ser transformado porque empiezas a confiar más en Dios y menos en cuanto tienes en el bolsillo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso el diezmo tiene mucho más profundidad de lo que la gente cree. La gente dice, no, es que esto es una ley. No han entendido el evangelio, no lo conocen. Esto tiene que ver con el corazón, hermanos. Y dice ahí, tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Pero ¿qué reacción fue la que él tuvo? La incorrecta. Lamentablemente, el verso 23 lo dice. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Es como si alguien le dijera aquí en esta iglesia, mira hermano, aquí los miembros de la iglesia diezman regularmente. Si tú quieres ser miembro de esta iglesia, debes diezmar regularmente. Chao, nos vemos, me cambio de iglesia. Eso es lo que hizo el joven rico. Se entristeció y se fue a otro lugar, donde no tuviera que rendir el área que él amaba. Por eso se puso triste. Porque cuando uno ama mucho algo y te lo quitan, se pone triste, ¿sí o no? Entonces, hermanos, aunque claramente lo que ahí estamos viendo en el texto no es un paradigma para la iglesia, no quiere decir, hermano, no vaya a malinterpretar que yo le estoy diciendo que usted salga de aquí, venda todas sus cosas y las dé a la gente pobre. No estoy diciendo eso. Eso no es un paradigma para la iglesia. Sin embargo, sí lo es suplir, y es una obligación, suplir las necesidades de los hermanos, como enseña Hechos capítulo 6, y dar generosamente para la obra del evangelio con nuestros diezmos y ofrendas. Eso sí es. ¿Se da cuenta? Entonces, el problema, hermano, de este joven es que tenía su corazón inclinado a las riquezas, estaba enfocado en las riquezas. Hay personas que algunas veces me han dicho a través de los años, pastor, mire, yo estoy esperando que me salga este negocito y ahí voy a empezar a diezmar y a ofrendar. Y le salió el negocito, pues. Porque uno sabe cómo es el corazón. Yo los miro nomás y amén, yo voy a orar por ti. Uno huele esas cosas, ¿no? El Señor te da discernimiento. Entonces, hermanos, el problema es que tenemos que madurar. Porque esto no se trata solo de dinero, se trata de adoración a Dios. Se trata del culto al Señor. Amén. ¿Cuántos lo están recibiendo? ¿Se está entendiendo bien, no? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué se da esta lucha tan fuerte? ¿Por qué es tan complicada esta lucha? ¿Por qué? Porque es difícil el tema del dinero, es difícil. La gente se siente como que le están metiendo la mano al bolsillo. Y es como que cuando hay que ofrendar y está saliendo el dinero tira para abajo. No me des. Quiero quedarme contigo. ¿Lo estamos viendo? Por eso el verso 21, hermanos, del texto que estamos estudiando, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará
también vuestro corazón. Si tu tesoro está en la tierra, ¿dónde va a estar tu corazón? En la tierra. Es así de simple. Si tu tesoro está aquí en la tierra, tu corazón va a estar aquí. ¿El corazón qué es, hermano? ¿Representa qué? Todo lo que somos, el hombre interior, es decir, nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestra conciencia, nuestros afectos, nuestro placer. Eso es lo que el corazón representa. Mi corazón va a estar donde esté mi tesoro, y así de simple. Y lo dice el Señor. Si mi tesoro está aquí en la tierra, mi corazón estará sobre la tierra. Si mi tesoro está allá arriba en los cielos, entonces mi corazón, ¿dónde va a estar? Allá arriba en los cielos. Y lo voy a repetir muchas veces para que nos quede claro. En la práctica el Señor nos está diciendo que nuestro corazón no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O está aquí o está allá. No puede estar en dos lugares. Y hay muchos cristianos hoy día. ¿Cuál era el problema de la iglesia del pueblo de Malaquías? Que su corazón estaba en dos lugares. Ellos creían que estaban en el cielo, pero su corazón estaba en dos lugares. Y el Señor dice, no se puede. O está aquí o está allá. Entonces, o nuestro corazón, como les decía, está aquí en la tierra y cultivamos nuestra alegría, nuestro gozo y todo lo que tenemos y somos en función de eso, o es función de lo que del cielo dependen nuestras vidas. El Señor está advirtiendo el peligro de la prosperidad, colocar el corazón en las riquezas, confiar en los bienes materiales, porque el corazón se vuelve avaro e insensible con las necesidades de otros. Mientras más nuestro corazón esté aquí en la tierra, comenzamos a insensibilizarnos poco a poco y gradualmente de las necesidades de los demás. La gente dice, no, cuando yo tenga voy a dar más. Si tu tesoro está aquí, puedes tener 10 veces más de lo que tenías ayer y el corazón se endurece aún más. Por eso el Señor está advirtiendo el peligro de la prosperidad, porque no es malo el dinero en sí mismo. El peligro está en el amor al dinero, en ese énfasis en la prosperidad, en colocar el corazón en las riquezas, en confiar en los bienes. Y la gente tiende a volverse avara cuando tiene su corazón puesto aquí en la tierra. Entonces, con esto quiero decirles algo muy, quizás un poco duro. El verdadero problema de la iglesia de hoy no es la ideología de género. El verdadero problema de la iglesia de hoy no es la ley de aborto. El problema de la iglesia de hoy no es el marxismo, no son las sectas. El problema de la iglesia de este tiempo se llama materialismo y consumismo. Ese es el mayor problema de la iglesia de hoy día. La gente se asusta que la ideología, no, tu problema no es ese. Tu problema es que aman las cosas de aquí. Ese es el mayor problema. Y le estamos enseñando a nuestros hijos que amen las cosas de aquí. Y lo estamos adoctrinando en consumismo y materialismo. Ese es el verdadero problema de la iglesia de hoy. La gente vive para obtener lo material. Se sacan la mugre estudiando. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Pero el problema no es la ideología de género. Sus hijos no van a tener ese como mayor problema en sus vidas, sino el materialismo. Lo estamos viendo en mi familia. Entonces, esto provoca que los cristianos, hermanos, se vuelvan consumistas, mezquinos, falta de generosidad, piensan más en sí mismos que lo del otro. Y fíjense, no estamos diciendo que los cristianos de hoy día no dan, pero lo que sobra. Eso es lo que el Señor está trabajando en el corazón de la iglesia. Porque Dios quiere un culto verdadero, un culto generoso, un culto que se desprende de lo terrenal por lo celestial. Hermano, Lutero dice que el Dios de un hombre es aquello que más ama. Así lo expresaba él. Lo que más ama ese hombre, ese es su Dios. Porque es lo que tiene en el corazón y vive y duerme con respecto a él. Bienes, riqueza, popularidad, etc. Por eso la mejor forma, hermano, de atacar ese problema es dar. Por eso Dios dijo, den limosna, den, entreguen, siembren, den, ofrenden, diezmen. ¿Por qué? Hagan tesoros en los cielos y despéguense de los tesoros de la tierra. Y miren, no le estoy diciendo de los aquí. De, para que haga tesoros en los cielos. Lo estamos viendo en mi familia. Aparte de las responsabilidades que tenemos como miembros de una congregación local. Entonces, vamos a ver ahora entonces el segundo contraste. Ese fue el primer contraste, porque Señor, para mostrarle al pueblo
cuál era su Dios, Él les pone 3 contrastes. El primero, entre las cosas terrenales y las cosas de los cielos. Vamos ahora con el segundo contraste. Dice, el ojo bueno y el ojo malo. Versos 22 y 23. La lámpara del cuerpo, dice, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ese contraste entre la luz y las tinieblas, entre el ojo bueno y el ojo malo, es esta misma relación de contraste. El ojo bueno correspondería a los tesoros de los cielos y el ojo malo correspondería a los tesoros de la tierra. El ojo representa, hermanos, la manera en cómo vemos las cosas. La figura que el Señor está utilizando es esta idea de una lámpara. Imagínense un cuarto oscuro, una pieza oscura, sin luz. Usted no ve nada de lo que hay ahí y quiere caminar por dentro. ¿Qué necesitamos? Una lámpara. Entonces dice ahí que las lámparas son nuestros ojos, que cuando iluminan nos permiten ver el contexto, nos permiten percibir el mundo que está alrededor de nosotros. Los ojos que Dios nos dio, el cómo miramos el mundo, nos permite ver la realidad de nuestro entorno. Y dice ahí el versículo que si tu ojo fuera bueno, ¿cierto? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y aquí quiero aclarar algo, porque no es la mejor traducción la palabra bueno ahí, si tu ojo es bueno. Porque la palabra griega que ahí está, que es aplos, significa algo sencillo, simple, sano, algo recto. Entonces, no es algo bueno solamente, tiene un énfasis distinto. Es decir, que si tu ojo está enfocado en un punto, en un solo lugar, es recto, no está mirando para ningún otro lado, en un solo sentido, tu vida está llena de luz. Entonces, como dice aquí, el contraste entre el ojo bueno y el ojo malo es esa diferencia entre una persona que mira con sus ojos fijos en un punto y aquel que tiene estrabismo. Espero que aquí no haya ninguno. Gracias, Señor, no. Pero bueno, si usted tuviera estrabismo, hay solución. Se puede operar, orar. Pero hermano, lo que aquí está mostrando entre el ojo bueno y que también destilda en otro texto, el ojo malo o el ojo maligno, está hablando de esto, de que el ojo bueno es aquel que se enfoca en un puro lugar y el ojo malo es ese, el que está mirando para 2 lados. ¿Para dónde está mirando? ¿Me está mirando a mí o está mirando a esa persona? ¿A quién mira? El ojo, porque él está usando este ejemplo para esto, que el ojo malo es aquel que tiene un ojo en Dios y un ojo en las riquezas. Y el Señor dice, no, el ojo bueno es aquel que tiene solamente sus ojos puestos en mí. Ese que tiene sus ojos puestos en mí está lleno de luz. Pero el que tiene un ojo en Dios y un ojo en la riqueza, un ojo en Dios y un ojo en la riqueza, ese está en oscuridad. ¿Y qué oscuridad está? Dice. Qué tremenda oscuridad. Y por eso sus decisiones comienzan a errar. Porque está en tinieblas. No ve claramente. Y parte mal y termina peor. Estaba endeudado y después más. Cada vez peor. ¿Por qué? Porque tiene un ojo arriba y un ojo en la tierra. Y ese hombre, esa mujer, está en tinieblas. El Señor quiere liberarnos de esa falta de visión clara, enseñándonos que la manera es dar, ofrendar, diezmar y confiar en Dios y adorarle íntegramente como Él dice. Significa entonces, hermanos, que el ojo bueno es aquel que está enfocado en Dios, que tiene como meta los tesoros en los cielos y hacer la voluntad de Dios. El ojo malo es aquel que tiene el foco en varias direcciones, tiene un ojo en la riqueza y un ojo en Dios. El verso 23, hermano, dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ese ojo malo, el que ve mal, chueco. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, hermanos, esto implica que si estamos enfocados en Dios, podremos entender la realidad. Podremos darnos cuenta realmente de lo que pasa, saber para dónde ir. Muchas personas no saben qué hacer a veces con su vida, sus decisiones, no saben para dónde van. Necesitan sabiduría, necesitan claridad, ver. ¿Saben por qué no ven? Porque tienen un ojo arriba y un ojo acá. Por eso no ven.
Yo nunca he estado así. Cuando estaba estudiando esto traté de mirar para dos lados, no pude. No sabía qué significa, cómo es ver para dos lados al mismo tiempo. Debe ser muy extraño. O me puse turnio, ahí sí pude. Es muy raro, ¿no? Entonces, así es como el Señor de manera, fíjense, yo digo, Señor, qué increíble eres tú. ¿Cómo nos enseñas tan gráficamente, tan didácticamente lo que tú quieres que pase en nuestro corazón? Y el tercer contraste que el Señor hace es que las riquezas son un Señor que se oponen al verdadero Señor de todo. El primero entonces fue tesoro de la tierra y en los cielos. El segundo, ¿qué? El ojo bueno y el ojo malo. Y el tercero, ¿qué? El Señor correcto y el Señor incorrecto. El Dios Mamón y el Dios de los cielos. El verso 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí es tremendo porque ahora el Señor muestra que las riquezas son representadas como un señor en minúscula. Como un señor. La palabra riqueza en ese texto es la palabra mamón, que es una palabra en arameo, que los estudiosos teólogos hablan que se refiere a un Dios pagano de las riquezas. Por eso el contraste es un contraste entre el Dios verdadero y un Dios falso, llamado Mamón, el Dios del dinero, el Dios de lo material. De esta forma el Señor representa las riquezas, hermanos, como una potestad, como un demonio. Y no es que el billete de 10 lucas sea un demonio. Bendito el billete, dicen hermanos. Por supuesto que sirve. Pero aquí el Señor está poniendo que las riquezas son una potestad demoníaca. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque claramente funcionan como una potestad demoníaca. Porque pueden esclavizar a las personas. La gente está esclava de sus trabajos, esclava de sus rutinas. Y la tentación, claro, que viene desde este tipo de riqueza, de este tipo de enfrentar las riquezas, claramente es un problema que tiene raíz, que es raíz de muchos males según las Escrituras. Entonces, hermanos, en estas circunstancias, cuando una persona vive y tiene sus ojos en las riquezas, lo pone en dirección directa a colisión con Dios, a enfrentarse con Dios. ¿Por qué? Porque lo dice ahí, porque no se puede servir a dos señores. O amo al uno y menosprecio al otro, o amo al otro y menosprecio al uno. Alguien que cree que puede estar sirviendo a los dos está equivocado, porque no se puede. Y el que está más puesto en las riquezas está en colisión con Dios, está contra Dios. Y por eso sus problemas. Porque quien está contra Dios, wow, la va a pasar mal. Una y otra vez. Y por eso el Señor, hermanos, lo que hace es que a veces nos enfrenta con falta de riquezas para mostrarnos. O tienes riquezas, se te empiezan a ir por aquí, por allá. Se te enfermó el niño, se te enfermó la niña, se te murió el auto, que no sé qué. Y llega el dinero y se te va por aquí, se te va por allá, se te va por aquí, se te va por allá. ¿Por qué? Porque estás en colisión con Dios. Estás en camino directo a enfrentarte con Dios. Porque estás sirviendo a dos señores. O te dedicas a uno, o no, o al otro. Entonces imagínense, imaginémonos que los dos señores pensaran igual. Los dos señores fueran del mismo bando. La riqueza y Dios fueran igual, del mismo lado. Aunque fueran del mismo lado, no puedes servir a los dos al mismo tiempo. Porque estás con uno o estás con el otro. Pero en este caso, son rivales. Peor aún. Son rivales. Mamón contra Dios. Compite contra Dios. Compite en el corazón de los creyentes contra Dios. Dios quiere darnos paz. Y la gente siente paz cuando tiene dinero. Dios nos da autoridad y la gente se siente más, con mayor autoridad cuando tiene más recursos. Nos da sucedáneos de lo que Dios da. Por eso, Jesús pregunta aquí al final en el fondo, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es? ¿A quién le sirves? ¿A quién te vas a dedicar? ¿Cuál es la meta de tu vida, hermano? ¿Cuál es la meta? ¿En qué estás centrando tu mente cada día, la mayoría del tiempo? Entonces, el contraste
que Dios pone aquí es que nosotros usemos nuestra vida y nuestras riquezas para servir a lo que Dios definió como algo apropiado para el uso de nuestras riquezas. Entonces, hermanos, no es malo prosperar. No se vaya aquí con la idea de que no va a prosperar. Usted va a prosperar. Dios nos hace prosperar. Lo que Dios no quiere es que nuestro corazón se amarre con las riquezas de este mundo. Y le vuelvo a repetir, hermanos, se lo vuelvo a repetir para que le quede bien claro. El problema de la iglesia de hoy no es la ideología de género, no es el aborto, no son las leyes que van a salir. El problema de la iglesia de hoy es el materialismo y el consumismo. Ese es el mayor problema que se está consumiendo a los cristianos. Para que lo reflexione en el entorno de su hogar. Entonces, frente a esta pregunta, ¿quién será tu Dios? El Señor vuelve a desafiar a las personas en cómo ahora vamos a vivir. Si ya entendemos que hay un Dios de las riquezas, si ya vemos que estamos siendo tentados a las riquezas, el Señor nos dice entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? ¿Vamos a estar ansiosos por los bienes o vamos a vivir por la fe en las promesas del Señor? Y aquí es tremendo, el verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. El Señor nos prohíbe estar ansiosos. Fíjense que no es un consejo. Nos prohíbe estar preocupados. Nos prohíbe. Así como prohibió a los discípulos acumular riqueza en el verso 19, ahora en el verso 25 les dice, les prohíbo afanarse. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es una pregunta desafiante, porque el Señor nos está diciendo, ¿qué es más importante? ¿La vida o el vestido? ¿Tu vida o comer? ¿Tu vida o beber? Fíjate, aquí la pregunta entonces que el Señor nos hace y nos dice, no se preocupen. No se preocupen, no vivan ansiosos por generar riquezas, no vivan ansiosos, sino que dedícate al Señor, haz culto a Dios, adórale a Él, porque el Señor suple nuestras necesidades. Todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, hermanos, además nos llama a descansar en la providencia de Dios. Y lo hace con dos ejemplos. Nos dice, no estés ansioso, descansa en Dios, espera en el Señor, trabaja. No quiere decir, hermano, que usted va a llegar a la casa y el lunes de la mañana va a decir, no voy a ir a trabajar, voy a descansar en Dios. No. El pastor dijo, después me va a llamar tu jefe y me va a decir, ¿qué le está enseñando ese hermanito? Pero el Señor nos viene y nos llama a descansar en la providencia de Dios y lo hace con dos ejemplos muy hermosos. El primero que está en el verso 26 y 27 cuando pone las aves de los cielos. Dice, no se preocupen. Si Dios las cuida, Dios los cuida a ellos. ¿Has visto alguna vez un pájaro con jaqueca preocupado por cómo alimentar a sus pajaritos? Estresado un pájaro, corriendo para allá y para acá, así, no sé qué hacer. ¿De dónde sale el alimento? Yendo al psicólogo el pajarito, ansioso y temeroso por la provisión, ¿no? ¿Cierto? Un pajarito yendo al psiquiatra, imagínense. Por eso, ¿cuál es el consejo de Dios? Mira, hermano, tan simple, mira. ¿Qué dice el verso 26? Mira. A veces no nos detenemos a pensar en eso. Mira. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Él pregunta, Dios pregunta, no el pastor, Dios pregunta, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por correr y afanarse, ¿vas a ganar algo? ¿Sabes lo que muestra definitivamente el afán y el estrés por las riquezas? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es? ¿Cuál es? Y el segundo ejemplo precioso que nos muestra ahí es con los lirios del campo. Los lirios son esas flores del campo de Palestina que salían durante la primavera.
Eran flores bellísimas, son flores bellísimas y de muchos colores que pintan un escenario precioso. Estuve mirando unas fotos de los lirios del campo, precioso. Pero ¿qué les pasa? Rapidito se secan, porque como no llueve, las temporadas son cortas. Y el texto dice que ni aun Salomón se vistió con la belleza y la gloria con que vistió a los lirios del campo, y que optaron un ratito y los manda a quemar. Se mueren. Por eso el Señor pregunta si Dios tiene cuidado de cubrir con belleza esas flores que son pasajeras. Si Dios las viste con tal belleza, ¿no podrá Dios suplir ese vestido, esa ropa que necesitamos nosotros para cada día? ¿No podrá Dios suplirlo? Por supuesto. El verso 28, hermano, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así, y si la hierba, del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres. ¿De qué? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué las personas no dan íntegramente sus diezmos? Porque tienen, ¿qué? Poca fe. Porque les sale el contador auditor que llevan por dentro. El amor que tienen al dinero. En vez de confiar y despojarse de lo terrenal y hacer tesoros en el cielo. Y por eso el Señor nos llama, hermanos, en el último punto aquí, de este paso, del punto 2, cómo hemos de vivir, es que el reino de Dios debe estar en el primer lugar. Y eso es lo que nos enseña el verso 31-32, que no nos inquietemos, que no estemos asustados. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que no nos preocupemos de esas cosas, que no andemos afanados en esas cosas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que dice el texto? ¿Por qué? Porque los gentiles hacen eso. Fíjense, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, aquí lo que está diciendo, que si la persona se dedica a mamón es porque es pagano. Los paganos hacen eso. Los cristianos no deberíamos hacerlo, pero caemos. Y Dios nos está llamando la atención de volvernos a Él, de que no seamos esclavos de mamón. ¿Saben cuál es la paga de mamón al final? ¿Qué es lo que le paga el Dios mamón a las personas? ¿Cómo le paga? Ansiedad. Porque nunca se sacian. Siempre hay más problemas, siempre hay más desafíos, siempre hay más ganas de comprar, siempre hay más ganas de tener. Así paga. Entonces no vivamos de esa manera. Dios vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado, hermano. Vino a hacernos libres. Entonces, estas personas tienen la mejor definición de los paganos. Son personas ansiosas. Personas ansiosas por tener, ¿cierto? Si usted conversa con los colegas, con la gente que está común, ¿cuál es su primera motivación? La más fuerte: tener el dinero necesario para vivir, para comer, para vestir. Todos hablan de eso, todos se estresan de eso. Ya están en la tercera semana del mes y empieza la ansiedad. Llegaré, no llegaré, llegaré, no llegaré, ¿cierto? Y empiezan ahí a sacar cuentas, me quedan tantos días, divido la platita, 50 pesos diarios me quedan. Entonces, el Señor nos aconseja, ¿qué tenemos que tener primero? Primero, el reino de Dios. Más buscad primeramente el reino de Dios, dice el verso 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que justamente Dios demanda. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, hermano, aquí está la pregunta para nosotros. La segunda: ¿cómo vas a vivir? La primera, ¿cuál fue? ¿Quién es tu Dios? Y la segunda, ¿cómo vamos a vivir? Y tienes que responderla en este día. El Señor te está invitando a responder. ¿Quién va a ser tu Dios? ¿Y cómo vas a vivir? Y el consejo del Señor, en el punto final, volviendo al texto de Malaquías, es volvernos a Él. Es adorarle a Él, es confiar en Él, es servirle
a Él, es entregar lo que tenemos a Él. Eso es lo que Dios pide en su palabra. Porque desde los días de vuestros padres, dice el Señor, os habéis apartado de mis leyes. El Señor instituyó sus leyes, no los pastores, el Señor. Y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Por eso muchas veces el Señor nos quita la estabilidad, nos quita la riqueza, nos quita los ahorros, nos quita el trabajo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Dios quiere probar dónde está nuestro corazón. ¿Qué aprendemos entonces hoy día para finalizar? Que la vida de los discípulos no debe estar determinada por las riquezas. Los cristianos no pueden ser materialistas. Los cristianos no pueden ser consumistas. Los cristianos no pueden ser avaros y no pueden ser egoístas ante la realidad de lo que hemos aprendido, porque esto sería fruto de seguir adorando al Dios Mamón. Segundo, los cristianos, hermanos, deben estar libres, no esclavos de las riquezas. Los cristianos deben estar desapegados, porque si Dios determina mañana que pierdas todo lo material, esa persona podrá decir, como Job, Dios dio, Dios quitó. En todo Dios sea glorificado. Job pudo decir eso porque él no tenía tesoro en la tierra, aunque tenía mucho. Job tenía muchas riquezas, pero no tenía tesoros en la tierra. Estaba desapegado de las riquezas. Uno ve cómo personas, matrimonios se pelean por el dinero, por quién paga las cuentas, y es un rollo porque el dinero aquí y allá, ay Dios, porque estamos tan metidos aquí en las riquezas. Y yo quiero preguntarle a usted, hermanos, hoy día, y preguntarme a mí mismo, ¿podemos decir eso hoy? ¿Podemos decir, si pierdes todo, podremos decir eso? Si pierdes todo lo que tienes en bienes materiales, ¿podremos decir Dios dio, Dios quitó, en todo Dios sea glorificado? ¿O es nuestra casa nuestro tesoro? ¿O es nuestro dinero el tesoro? ¿Qué es? Cuando el corazón entonces está pegado al dinero, Dios permita a veces que se pierda una parte, para mover nuestra estabilidad y mover nuestro corazón. Tercero, y ya casi termino, y ahora sí que es verdad. Los cristianos no debemos estar ansiosos. Hay personas que se medican, fíjense, hay personas que se medican para estar mejor. Pero comprendamos que los remedios no sustituyen a la fe. Porque cuando el remedio pasa, ahí está otra vez el problema. Hay gente, yo no tengo problema cuando las personas se medican, no los voy a decir, oh, pecador, qué falta de fe. No. Si usted se quiere medicar, no hay problema por la ansiedad. Pero no vaya a creer que el medicamento resuelve el problema de ansiedad que tiene. Porque los medicamentos no reemplazan la fe y la confianza en el Señor. Amén. Entonces debemos aprender a confiar en Dios más que en la cantidad de bienes que poseemos. Y por último, no importa la dificultad que estemos enfrentando, la generosidad y el dar en lo que Dios definió no es una opción, sino que es una orden. Hay personas que no dan porque dicen no tener. Miremos el corazón para comprender que Él es Dios y nos llama a dar adoración verdadera, no a medias, también en el área de las finanzas. Amén. ¿Cuántos lo han recibido? Vamos a orar.